Buenas tardes a todos. Mi nombre es Carla Monroy García. Estoy estudiando la licenciatura en Enseñanza de las Matemáticas. Me encuentro cursando el módulo 2, Geometría Euclidiana y Geometría Analítica. Mi grupo es el 001, perdón, y mi docente en línea es el profesor Eduardo Iván Luna Nájera. En este video voy a explicar un poco sobre la ley del seno y la ley del coseno y dos ejemplos para poder entender mejor. La ley del seno relaciona proporcionalmente los lados y ángulos de un triángulo cualquiera. La ley enuncia lo siguiente. Cada lado de un triángulo A, B y C minúscula es directamente proporcional al seno del ángulo opuesto ABC mayúscula. En este triángulo podemos ver los lados A, B y C minúscula y los ángulos A, B, C mayúscula. Todos son proporcionales. La fórmula para calcular la ley del seno es A sobre seno de A igual a B sobre seno de B igual a C sobre seno de C, puesto que nos menciona todos son proporcionales, siendo A, B y C minúsculas los lados y A, B, C mayúscula los ángulos del triángulo. La ley del coseno relaciona un lado del triángulo con los otros dos y el ángulo que forman estos. Esta ley enuncia lo siguiente. El cuadrado de un lado, A, B o C minúscula, cualquiera de un triángulo, es igual a la suma de los cuadrados de los dos lados restantes, menos el doble del producto de ellos por el coseno del ángulo A, B o C mayúscula que forman. De igual manera, tenemos el mismo triangulito, mostramos los ángulos y los lados. Para calcular esta ley existen estas fórmulas, depende el lado el lado que queramos calcular. A cuadrada es igual a B cuadrada más C cuadrada menos 2BC por el coseno de A. B cuadrada es igual a cuadrada más C cuadrada menos 2AC por el coseno de B. O bien, C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada menos 2 por AB por el coseno de C, siendo ABC minúscula los lados y ABC mayúscula los ángulos del triángulo. Yo utilicé dos ejercicios de la serie de ejercicios que el profesor en línea manda para la resolución de la semana y elegí el ejercicio 4 para ejemplificar un poco la ley del seno, el cual nos dice: hallar la longitud del lado AB del triángulo de la figura. Esta es la figura que nos mandan. Tenemos como datos el ángulo de A, el ángulo de C y el lado de A. Al nosotros darnos cuenta qué tipo de datos nos están dando, nos damos cuenta que vamos a utilizar la ley del seno. Utilizaremos esta parte de la fórmula, que es A sobre seno de A igual a C sobre seno de C, y vamos a despejar el lado C, que es proporcional al lado AB. Entonces despejamos de esta fórmula y nos da que seno es igual a A por el seno de C sobre seno de A. Vamos a sustituir valores. Nos da 40 por el seno de 75 sobre el seno de 40. Calculamos estos dos valores, a lo cual nos da 40 por 0.9659 entre 0.6427. Realizamos la operación, nos da 38.636 sobre 0.6427, y de esa manera, al realizar esta operación, nos da el valor de C, que es 60.11, la longitud del lado AB. Para entender un poquito mejor la ley del coseno, nos apoyamos en el ejercicio 2, que nos dice hallar la medida del ángulo C. Nos sugiere primero calcular el valor de A. Nos dan esta figura, nos dan dos lados y un ángulo. Nos damos cuenta que los dos lados que nos dan y el ángulo es el mismo que compete a los dos lados, entonces es lo mismo que nos menciona esta ley. Por ende, vamos a utilizar la ley del coseno para hallar primero el lado A.
ocupamos esta fórmula: a cuadrada es igual a b cuadrada más c cuadrada menos 2 por bc por el coseno de a. Al hacer la sustitución, bueno, el único despeje que vamos a realizar es el cuadrado, que al pasarlo del otro lado vamos a sacarle raíz a toda la expresión. Entonces, al sustituir todos los valores en nuestra fórmula, nos da que a, el lado a, es igual a 57.5071. Ya teniendo este lado, el lado a, que es esencial para poder calcular el ángulo de C mediante la ley del seno, vamos a utilizar la misma formulita de que compete estos cuatro datos, y nos da que seno de C es igual a C por seno de A sobre A. Entonces, para nosotros poder calcular el ángulo, vamos a pasar del otro lado al coseno es igual a C, por seno de A sobre A. Sustituimos los valores que ya tenemos, también el valor de A, y nos da que el ángulo C es igual a 45.12 grados. Bueno, en cuanto a la ley y los ejemplos, eso sería todo. También nos mencionan una pregunta sobre alguna aplicación